5 de septiembre y viernes, y hoy en Atlántico Noticias vamos a hablar de la incidencia del coronavirus en África, un continente inmenso, muchísimas realidades diferentes con datos sorprendentemente bajos en cuanto a la cantidad de casos que se reportan. Hay menos medios para hacer seguimiento de los contagios. En muchos países los sistemas sanitarios evidentemente son pobres, pero hay otras explicaciones. Expertos explican las cifras en África tan bajas por la juventud de la población, por la poca conectividad entre países, sobre todo cuando se comparan los datos africanos con los de Europa. Sí que son terribles las consecuencias económicas, fronteras cerradas y restricción, por ejemplo, del comercio por las normas sanitarias. Economías que crecían han vuelto a caer, con ello de nuevo ha vuelto el hambre y la migración forzosa. Ya les decimos que los datos de África comparados con otros continentes son bajos. Se barajan, Miguel Vega, varias hipótesis. Con más de 1 millón de contagios y también más de 25.000 fallecidos, África es el continente con menor incidencia del planeta, muy lejos de continentes como Europa o América. Países como Sudáfrica o Etiopía son los que más siguen acumulando casos en las últimas 24 horas. Pero la Organización Mundial de la Salud advierte que esto se debe a la baja capacidad de diagnóstico. ¿Y cómo bajar la curva de contagio en Madrid? Es la gran pregunta, pero las respuestas son diferentes en el Ministerio de Sanidad y luego la que da la Comunidad de Madrid. No hay acuerdo, a pesar de las reuniones, Silvia Mascareño, sobre qué medidas se pueden plantear. Sí, porque la Comunidad de Madrid acaba de anunciar que extiende las restricciones que ya se aplican en 37 zonas a 8 áreas sanitarias más, lo que deja un mapa con 45 áreas sanitarias, 1,5 millones de ciudadanos, el 15% del total. Pero estas medidas parecen escasas a juicio del Gobierno central. El ministro de Sanidad ha vuelto a advertir que vienen semanas complicadas aquí en la Comunidad de Madrid y pide el confinamiento total de la capital y también de todos los municipios del extrarradio donde se supere la barrera de 500 casos cada 100.000 habitantes. Y ese desencuentro llega justo en la misma semana que comenzó con la reunión entre Pedro Sánchez y Díaz Ayuso, pero parece que finalmente la presidenta regional no ha dado su brazo a torcer. No hay otro atajo. No vale en esos momentos hay que tomar un cierto gradualismo, hay que actuar con determinación. Y esto es lo que el Gobierno de España traslada hoy a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid y al conjunto del país. Nosotros tenemos que seguir con nuestra hoja de ruta. Consideramos que se han tomado medidas importantes, muy importantes, que además agradecemos mucho a la ciudadanía. Aquí en Canarias ya han pasado a disposición judicial las 3 personas detenidas por la desaparición del taxista José Delgado el 9 de diciembre en Gran Canaria. Son la mujer, el hijastro y el cuñado. Los 3 habrían incurrido en contradicciones sobre el paradero desde el primer momento. Esta semana la Guardia Civil ha hecho búsquedas de campo para tratar de localizar el cuerpo de José, de momento sin éxito. Ahora analizan el material encontrado en los registros. Parece que el otoño podría ser acto de presencia aquí en Canarias. Victoria Palma, con algo de bajada de temperaturas. Buenas tardes, Marta. Sí, esperamos que las temperaturas bajen el próximo domingo, una media de entre 4 y 8 grados, descenso que será notable en las medianías y en las zonas altas. También vamos a tener viento destacable, viento alisio durante este fin de semana, algo que no es normal durante el mes de septiembre. Y hoy en Atlántico Noticias les vamos a contar cómo la situación de Venezuela ha centrado la atención. En la Asamblea General de las Naciones Unidas fue de forma virtual. El futuro de las elecciones parlamentarias venezolanas, el coronavirus, entraron el discurso de Maduro y el opositor Juan Guaidó habló, lo hizo en un acto paralelo de las consecuencias de años, dijo, de corrupción y abuso de poder en ese país. Y virtual fue el pleno también del Congreso Nacional Argentino, durante el que un diputado ha protagonizado lo que ha sido un escándalo en su país. Empezó un juego sexual con su compañera mientras el resto de diputados, ya los ven, el presidente del Congreso, lo observaban atónitos. Y la policía en Brasil investiga esta fiesta ilegal, barcos y yates de lujo. Esto ha ocurrido en Garuja. Esto duró hasta 12 horas y se cree que está conectado con uno de los grupos criminales más grandes de Sao Paulo. Y en Honduras, además de contra el coronavirus, luchan contra la epidemia de dengue. Son 20.000 personas que han resultado afectadas, de ellas más de 1.500 graves. Y este lago se forma en el río Paraguay. Su agua está roja desde hace más de 2 meses. Una empresa de cuero ha sido considerada responsable de echar tinte al agua que ha adquirido este color. Se estudia ahora cómo solucionarlo. Y se ha aplazado el carnaval de Río de Janeiro por el coronavirus. Las escuelas de samba, las que protagonizan la esencia del carnaval brasileño, han pospuesto los desfiles y aún no han decidido la fecha.
ya decimos que en Canarias podríamos tener ya algo de otoño. Victoria Palma, algo de temperaturas más bajas que ya se esperaban. Sí, el próximo domingo bajarán las temperaturas porque hasta ahora hace calor y de hecho desde antes de las 12 del mediodía las temperaturas superan los 30 grados en todas las islas. Donde ha llegado el otoño y de golpe ha sido al tercio norte peninsular. No suele ser habitual que nieve en septiembre, pero estas son imágenes del Pirineo Navarro, del centro de esquí de Larra Belagua en Navarra. No solo ha nevado en el Pirineo Navarro, también en el Aragonés y en el del Catalán. La nieve ha aparecido en muchos casos por encima de los 1.400, 1.500 metros de altitud. Otro de los efectos importantes hoy en la península es el viento, especialmente en el tercio norte, y la lluvia. Las rachas de viento en Bermeo, por ejemplo, de madrugada, llegaron a superar los 136 kilómetros por hora. Y nos vamos a ir hasta el otro lado del Atlántico. Siguen llegando imágenes de los efectos, de los restos de lo que fue la tormenta tropical Beta hace unos días. Simplemente ya queda nubosidad que está dejando precipitaciones, por ejemplo, importantes en Houston, que es la cuarta ciudad más poblada de Estados Unidos. Calles inundadas, muchísima precipitación, algo que de momento pues no se va a repetir porque no hay ciclones tropicales en el Atlántico en estos últimos días. Prácticamente ha desaparecido toda la actividad tropical. Lo que tenemos nosotros aquí, si nos venimos al archipiélago, son algunas pinceladas de nubes de tipo alto que quedan hasta ahora, cercanas sobre todo a Lanzarote y a Fuerteventura. Las tenemos en Lanzarote, han cubierto el cielo casi todo el día. Las teníamos esta mañana en las islas occidentales, han ido disipando, se aproximan algunas más por el sur, pero en principio no van a llegar a las islas. Vamos a tener un fin de semana, mañana soleado y caluroso, y ya el domingo pues con descenso de temperatura. Mañana tendremos sol en todo el archipiélago, otra vez temperaturas por encima de los 30 grados. El domingo bajan las temperaturas de forma muy notable en las medianías y en las zonas altas. Aumentará la presencia de nubes en todo el archipiélago, especialmente en la cara norte. A lo mejor incluso caen algunas gotas en medianías del nordeste, en las islas de mayor relieve, a primera hora y al final de la tarde. Lo importante el fin de semana: vuelve el alisio, soplará fuerte, especialmente la jornada del domingo. Habrá rachas por encima de los 60 kilómetros por hora en muchas zonas del archipiélago, y este fin de semana hay que extremar la precaución en las playas porque habrá oleaje importante en todas, en las del norte y en las del sur. Bueno, vamos a empezar ya a mirar a África, un continente que lucha como puede contra la pandemia. En algunos países sus sistemas sanitarios son tan débiles que los datos reales del continente pues no se pueden llegar a conocer en toda su extensión. En países como Kenia, sin embargo, participan ya de las pruebas para una de las vacunas más avanzadas, la de Oxford y AstraZeneca. Kenia ha comenzado a prepararse para realizar ensayos de una vacuna contra la COVID-19, un estudio que se va a llevar a cabo en estrecha colaboración con la Universidad de Oxford y la compañía AstraZeneca, una de las más avanzadas a día de hoy, pese a algunos problemas que han detenido algunas pruebas. Los ensayos de la vacuna se van a centrar en los cientos de trabajadores de la salud que estén en primera línea de batalla contra el nuevo coronavirus. Se les da prioridad dado su altísimo riesgo por la exposición. El pasado mes de junio el gobierno local comunicó que casi 500 médicos y enfermeros se habían contagiado. Esta investigación empezará a finales de septiembre y de este modo Kenia, junto a Sudáfrica, se convierte en el segundo país del continente en el que se realizarán estos ensayos. Les hemos dicho que es muy complicado cuantificar la incidencia del virus en ese continente. Miguel Vega. Sí, mientras en Europa nos enfrentamos a la segunda ola de contagios, el mundo ya roza los 32 millones de casos y también nos acercamos al millón de fallecidos. En cambio, África mantiene una tendencia continuada desde que comenzó esta crisis sanitaria. Ya se contabilizan 1.050.000 contagios y rozan los 25.150 fallecidos según la Organización Mundial de la Salud. Países como Sudáfrica con 1.900, Etiopía con 601 positivos en las 24 horas, Argelia con 186 o Senegal con 36 positivos en las últimas 24 horas. En cambio, otras regiones del continente como Eritrea, Mauritania o Guinea no reportan casos, pero superan las 2.000 infecciones desde que comenzara esta pandemia. Pero varios organismos alertan que estos datos pueden ser erróneos, entre otras cosas por la baja capacidad de diagnóstico y también por la similitud de síntomas con enfermedades endémicas. Pues cada viernes abrimos esta ventana al continente vecino. En Senegal está nuestro colaborador, que es Pepe Naranjo. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hablando de la incidencia de la COVID en África, queremos preguntarte a ti en particular por qué estos datos pueden ser tan bajos, aunque ya hemos apuntado algunas de las causas.
Pues mira, hay muchas razones. Hay razones que son objetivas y que están ahí. Una es la juventud de la población. Se sabe que con un 50% aproximadamente de la población menor de 20 años o con solo un 5% de la población mayor de 70, ya se sabía que la incidencia de la COVID, al menos los casos graves que podían conducir a fallecimiento, iban a ser menores en África. Pero también hay otros elementos en los que África ha sabido reaccionar. África fue de los primeros en cerrar fronteras, incluso antes de que hubiera muchos casos. Eso yo creo que le dio una ventaja añadida al continente. Y luego también hay un tercer elemento, además de esa rápida reacción, y es que hay una experiencia previa en la gestión de crisis de salud pública. Aquí están muy acostumbrados a lidiar con tuberculosis, con SIDA, con malaria, con ébola, con todo tipo de epidemias que hacen que estén engrasados los mecanismos, digamos, de prevención comunitario. Yo creo que esos son factores que no se pueden olvidar. Luego, evidentemente, los científicos ya dirán si también, por ejemplo, hay inmunidades cruzadas por el hecho de que hay una mayor exposición a coronavirus, o si el hecho de tomar aquí muchos antipalúdicos también puede tener una incidencia positiva. Pero desde luego lo que es una evidencia es que en África el impacto sanitario de la COVID está siendo mucho menor desde el principio de la pandemia. Pepe Naranjo vive desde hace tiempo en Senegal y precisamente al margen de esta visión que iremos dando cada semana de lo que va ocurriendo en África, hoy queremos centrarnos ahí en ese país, en Senegal. En particular ahí, ¿cómo está siendo la incidencia en todos los aspectos, tanto pues el sanitario estrictamente como el social? Bueno, pues como decía, lo que es el aspecto sanitario meramente, los casos son muy pocos, se reportan entre 20 y 30 casos cada día para un país de 16 millones de habitantes, se entiende que eso es relativamente poco y que es muy asumible por el sistema público de salud, que aunque no es un sistema público de salud comparable con los sistemas europeos, pero que relativamente tiene sus recursos y está bien, ¿no? Ese desde el punto de vista sanitario. Pero luego está efectivamente la otra pata, digamos, de este asunto, que es el impacto social. Cómo las medidas adoptadas para frenar el coronavirus, sobre todo cierre de fronteras, que ha provocado una ralentización de la actividad comercial, ¿qué está generando en los hogares? Pues está generando un incremento de la pobreza. Aquí sabemos que hay mucha gente que está en el límite de la pobreza, son hogares que se llaman vulnerables frente a esas crisis que puedan surgir, y la cifra de hogares que han caído en la pobreza ha aumentado. Para ello, el gobierno senegalés, igual que otros gobiernos de la región, han adoptado planes de emergencia, reparto de ayuda a domicilio, por ejemplo, pago de facturas de electricidad y de agua, reducción de impuestos para las pequeñas empresas. Todo eso está contribuyendo a que se minimice el impacto, pero sin duda las tasas de crecimiento económico previstas para Senegal, que estaban en torno al 7% para este año, han bajado y serán de en torno al 1%, y eso se va a notar. Claro, y a eso se suma, por cierto, Pepe, ya lo has sufrido tú mismo, la intensa lluvia que ha caído en las últimas semanas, que ha provocado inundaciones graves que han complicado la vida de la población. Sí, estamos en periodo de lluvia. El verano aquí es sinónimo de estación de lluvia, por lo tanto es normal que llueva. Pero se ha detectado en los últimos años cómo hay un incremento de un fenómeno que los científicos llaman las tormentas extremas, que es que en poco tiempo, en 2-3 horas, cae un montón de agua, un montón de lluvia. De hecho, el otro día en Senegal cayó toda el agua prevista para una estación de lluvias que dura unos 3 meses, cayó en una tarde, en apenas 3 horas. ¿Eso qué provoca? Provoca graves inundaciones, sobre todo en aquellos barrios que han crecido de manera desordenada, los barrios del extrarradio de Dakar, como Kermassar o Piquín, en donde viven muchísima gente, pues se vieron inundados. La falta de infraestructura de evacuación de aguas de lluvia y la construcción desordenada, porque llega mucha gente del campo que se instala en las ciudades en busca de bienestar y construyen en donde pueden, en zonas que a lo mejor son inundables, pero que ellos no lo saben. Y entonces, cuando llueve tanta cantidad de agua en tan poco tiempo, al final las calles acaban convertidas en ríos, y está ocurriendo además en todo el Sahel. En 5 o 6 países del Sahel se están viviendo estas graves inundaciones. Ha habido ya más de 200 muertos y más de 1 millón de damnificados. Por eso yo creo que es importante que hablemos de esto, porque a veces nos preguntamos sobre las causas también de las migraciones, y este es un elemento que no podemos olvidar también, ¿no? Nos queda poco tiempo, como siempre, pero bueno, tendremos cada viernes tiempo para hablar con Pepe Naranjo. No queríamos irnos sin hablarte de la situación de Mali, porque hoy se vive un momento en ese país llamativo. Toma posesión ese presidente que tiene detrás a los militares, de alguna manera. Bueno, Mali vivió un golpe de Estado el pasado 18 de agosto. Es un país que está sumido en una grave crisis desde hace ya más de 8 años, 9 años, con violencia, yihadismo, problemas en la salud, educación, en fin, todo tipo, una crisis multifactorial, ¿no? Y ha habido un golpe de Estado, la gente estaba ya muy cansada del gobierno,
los militares tomaron el poder y precisamente hoy toma posesión el nuevo presidente, es un coronel retirado que se llama Ba Endao. Todos esperan que este periodo de transición, que se abre ahora de 18 meses, siente las bases de un nuevo Mali en el que empiecen de una vez por todas a solucionarse todos estos problemas muy profundos. Veremos lo que pasa, la tarea es muy difícil, pero veremos si este coronel retirado, Ba Endao, es capaz de liderar esa transición hacia un nuevo Mali. Pues hablaremos más largo y tendido de Mali, un país que ya vemos está inmerso en esta crisis, que también pues muchos de sus habitantes están entre las personas que están viajando, huyendo de ese país hacia Canarias. Pepe Naranjo, nos escuchamos, nos hablamos el próximo viernes aquí en Atlántico Noticias. Muchas gracias, un abrazo grande. Pues la vista está puesta en la COVID-19, pero también hay otras epidemias. En Honduras, fíjense, preocupa el aumento de los casos de dengue. En la semana epidemiológica número 37, Honduras registra un total de 19.771 casos de dengue, de los cuales 18.240 son sin signos de alarma. A su vez, 1.531 personas han sido infectadas y se han complicado de forma grave de la enfermedad, o sea, fueron diagnosticadas con lo que antes le llamaban dengue hemorrágico. El Paraíso permanece en situación de epidemia por la incidencia de afectados por dengue. La segunda región golpeada es el Distrito Central en Francisco Morazán, con 5.866 casos sin signos de alarma y 204 de forma grave. Sin embargo, en San Pedro Sula se han contabilizado 1.033 afectados por dengue y 821 tuvieron que ser hospitalizados, pues se complicaron, demostrando su nivel de afectación, según esta exsecretaria de Salud. Esperábamos que durante estos 6 meses o más de 6 meses que hemos estado en nuestras viviendas, la población hubiera mantenido las medidas de prevención para el dengue, es decir, el lavado de pilas y barriles, llegar a un centro de salud de forma oportuna, porque esas atenciones no se han dejado de dar. Entonces sí estamos en un riesgo. Epidemiólogos son del criterio que actualmente se ha estado observando un repunte de casos de la enfermedad. Comienza el dengue, comienzan todas las enfermedades estacionales, ¿verdad? No solo dengue, malaria, zika, chikungunya, todo esto se activa, ¿verdad? Ahorita hay otro brote alto de dengue. Salud contabiliza 22 defunciones por sospecha de dengue, de las cuales 9 fueron confirmadas por pruebas de laboratorio. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. En ese país, 600 pruebas PCR se han realizado en las últimas 24 horas, una cifra muy baja para los sanitarios, según la incidencia de la COVID-19 en Honduras. Esto pone en claro riesgo a la población porque denuncian no se sabe la cantidad real de infectados. Las autoridades aseguran que se toman medidas, pero que la herramienta es seguir cumpliendo las medidas de seguridad. Solo se procesaron 653. Porque estamos procesando, digamos, lo que entra cada 24 horas, de 12 de la noche a 12 del mediodía. Hacer creer de que no hay suficientes casos y que la epidemia está controlada, porque han puesto demasiadas excusas y las excusas no son creíbles. Las reivindicaciones de los sanitarios que luchan contra el virus coinciden en todo el planeta. Nosotras como enfermeras, recurso humano de primera línea, hemos vivido en carne propia esta cruda realidad. Cuando al enfrentar esta pandemia no hemos tenido equipos de protección, pruebas necesarias. Ahí ven la denuncia del sector sanitario. Piden al gobierno de Santo Domingo más pruebas para profesionales que luchan día a día contra la enfermedad. También exigen a los organismos internacionales que garanticen que la vacuna llegue a toda la población y que tenga sobre todo un bajo coste. Y mientras en varias comunidades autónomas aquí en España los casos siguen subiendo sin control, según un estudio de los expertos sanitarios que se ha publicado hoy, España realizó un desconfinamiento demasiado rápido. La Organización Mundial de la Salud advirtió de que la vuelta a la normalidad sin un sistema sanitario fuerte podría provocar una segunda ola más severa. El estudio critica que los fallos fueron la carencia del rastreo y la falta de un criterio claro, aunque no solo España, también Reino Unido suspende en esas medidas aplicadas en la desescalada. Desde luego la pandemia es todo un desafío mundial, especialmente para los neumólogos, los médicos especialistas en enfermedades respiratorias. David de la Rosa es canario, es neumólogo precisamente, trabaja en un hospital de Barcelona. Señor de la Rosa, la especialidad parece que se tiene que reinventar para hacer frente al coronavirus. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que sí, que nos hemos visto en medio de una epidemia de una enfermedad que afecta al pulmón básicamente, o sobre todo al pulmón, con lo cual digamos que nuestra intervención ha sido más necesaria que nunca. Hemos tenido que pasar de atender a pacientes muchas veces crónicos, a pacientes agudos, graves, en una situación en la que no había camas de cuidados intensivos.
Y sí, efectivamente nos hemos tenido que reinventar un poco y atender a esta demanda de pacientes graves, críticos, ¿no? ¿Se puede hacer a día de hoy, ahora cuando parece que arranca esta llamada segunda ola, un balance para saber cuáles han sido los errores que no se deben cometer a día de hoy? A ver, la verdad es que lo que pasó en aquellos 2 meses fue terrible y yo creo que gran parte, lo que decíais antes, ¿no?, achacable a la falta de medios sanitarios que teníamos. Hablamos de la mejor sanidad del mundo, pero yo creo que, por ejemplo, la atención primaria quedó totalmente desguarnecida y gran parte de los pacientes llegaban muy tarde al hospital porque nadie los podía atender antes y yo creo que esto es una cosa que no se debería volver a repetir, ¿no? ¿Cómo está la situación a día de hoy? Porque lo importante es lo que ocurre en los grandes centros hospitalarios también, en esas unidades de cuidados intensivos. ¿Cómo está la situación a día de hoy en los hospitales que usted conoce? A ver, depende mucho de la zona geográfica y lo estamos viendo cada día en los telediarios, ¿no? Que realmente hay sitios como Madrid, por ejemplo, que están muy mal, que están confinando barrios incluso. Hay sitios, ahora en Barcelona todavía no estamos tan mal, pero sí que es cierto que estamos viendo un aumento progresivo del número de casos. Tal vez no tan graves como lo eran en marzo y abril, lo que digo, probablemente la gente viene antes al hospital. Hay algunos tratamientos que ya vamos administrando y que parece que funcionan mejor que los que dábamos en la primera ola. Y esto está haciendo que tal vez el número o el porcentaje de pacientes graves no sea tan elevado como el que era en marzo y abril. ¿Qué es lo que se ha aprendido con este virus ahora que estamos ya casi en el mes de octubre, que los especialistas han tenido que enfrentarse a tantas variantes que presentaba en tantos pacientes? El problema es que hemos tenido que aprender en muy pocos meses lo que habitualmente la ciencia tarda muchos años, incluso décadas, en descubrir, ¿no? Y de hecho todavía estamos en ello. Realmente estábamos dando palos de ciego al principio, ahora parece que tenemos alguna evidencia más, conocemos mejor al virus, conocemos que hay algunos tratamientos que pueden ayudar, pero todavía desconocemos gran parte de qué hacer para intentar evitar estos contagios tan descontrolados que estamos viviendo, ¿no? Claro, y imaginemos que como profesionales también se encuentran en esta situación de pandemia mundial en la que todos los profesionales de todos los lugares del mundo trabajan de forma casi conjunta. No sé hasta qué punto hay intercambio entre lo que se va logrando en un hospital de una parte de Europa con respecto a lo que se vive ahí en Barcelona, donde usted trabaja. Pues dentro de los mismos hospitales, entre hospitales del mismo país y entre hospitales de diferentes países, realmente que se está llevando a cabo una colaboración como yo nunca antes había visto, ¿no? De hecho, en parte también hay el problema añadido de que se publican cosas que tal vez no tienen un grado de evidencia suficiente, pero no por ello dejan de ser más importantes estos resultados negativos. Muchas veces ya sabes que aquello que ha probado este otro centro no sirve, vamos a por otra cosa a ver si la siguiente sí que nos puede funcionar. Yo creo que todo el mundo está dando lo mejor de sí mismo, incluso especialidades que no tienen nada que ver con enfermedades respiratorias. Y estaríamos viviendo esto es lo que se denomina una segunda ola, que es la gran pregunta que todo el mundo se hace, o sencillamente se reactivó lo que se empezó a vivir en el pasado marzo. A ver, yo creo que el confinamiento y la adopción de medidas de barrera física como las mascarillas hicieron que bajara muchísimo la intensidad de la transmisión del virus, pero no llegó a desaparecer en ningún momento. A la que bajamos un poquito la guardia en el verano, pues en fin, digamos que nos olvidamos un poco o algunos nos descuidamos, ¿no?, de las precauciones necesarias, pues ha vuelto a aumentar el número de casos. Lo que también es cierto que no estamos comparando el mismo escenario, ¿no? En la primera vez prácticamente solo se diagnosticaban a los pacientes que ingresaban en el hospital o a los que iban a urgencias, aunque luego se fueran para su casa. Hoy en día estamos haciendo un screening masivo a toda la población prácticamente. Cualquier persona con un mínimo síntoma se le hace una PCR, cualquier persona que va a ingresar a un hospital, aunque sea por otro motivo, se le hace una PCR, con lo cual tenemos muchísimos más casos de los que teníamos entonces, pero gracias a Dios la gravedad de los mismos no es tanta como en aquel entonces. Ya para terminar, imaginamos que lo que reiteran los especialistas, en su caso los neumólogos, pues mantener las precauciones que ya todos conocemos y tener cuidado porque en su caso está en este momento en su domicilio porque está teniendo que guardar la famosa cuarentena. Pues sí, ninguno estamos libres de ello. De hecho, a mí me ha venido la cuarentena en un momento fuera del trabajo, ¿no? Realmente tenemos que tener cuidado. El contagio es posible, el riesgo es elevado, sobre todo en sitios cerrados. Es importante en sitios cerrados tomar las precauciones de mascarilla, de distancia social. Cuando tenemos síntomas o cuando sabemos que alguien tenga síntomas, intentar mantener la distancia o, si es posible,
aislarnos, confinarnos, hasta que nos digan si realmente tenemos o no tenemos el coronavirus. Pues David de la Rosa, neumólogo canario que trabaja en un hospital en Barcelona. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Vamos ahora con una noticia que estamos recabando datos. 4 personas han resultado heridas en un ataque con arma blanca ocurrido este mediodía, hace muy poquito, en París. Ha sido junto a la antigua sede de la revista satírica Charlie Hebdo. La policía tiene un detenido, la zona permanece acordonada. El ataque se ha producido solo semanas después del juicio. Los autores del atentado contra la redacción de esa revista fue en enero de 2015. Murieron, recordarán, 12 personas. Y las protestas en Estados Unidos por la muerte de la mujer Breonna Taylor, afroamericana, a manos de un policía, continúan 6 meses después de que ocurriera. Estos anoche en las calles de Nueva York, cientos de personas realizando una manifestación de protesta por la decisión de la Fiscalía de no acusar directamente a ningún policía de la muerte de esta mujer. Queda nada para las elecciones presidenciales. Donald Trump en Estados Unidos tensa el clima y cuestiona la legitimidad de los próximos comicios. Desde Washington nos explica los detalles Natalie Salas. El presidente Donald Trump rechazó comprometerse a liderar un proceso de transición pacífico, esto en el caso de que pierda las elecciones del próximo 3 de noviembre y tenga que abandonar la Casa Blanca en enero. Dijo que su queja se centra específicamente en el proceso de las boletas, asegurando que la oposición demócrata pretende valerse del voto por correo para manipular los resultados y que considera esta forma de sufragio vulnerable a injerencias extranjeras. Numerosos demócratas ya han rechazado estas acusaciones y afirman que se trata de un intento del presidente Trump de minimizar la participación de los votantes. Soy Natalie Salas Guaitero de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. El mundo centró su mirada en la situación de Venezuela en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Fue de forma virtual. Celia Mendoza tiene los detalles desde la ONU. El futuro de las elecciones parlamentarias venezolanas, el coronavirus y las sanciones financieras fueron parte central del discurso de Nicolás Maduro ante la Asamblea General de la ONU, organización que lo reconoce como representante de Venezuela y donde presentó sus quejas. A la República Bolivariana de Venezuela le ha sido arrebatado más de 30.000 millones de dólares, congelados y secuestrados en cuentas bancarias de Estados Unidos y de Europa. Medidas que, según Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, quien habló en un evento virtual paralelo a la Asamblea General, son la consecuencia de años de corrupción y abusos de poder. Nicolás Maduro es hoy perseguido por la justicia con una recompensa de 15 millones de dólares por su captura por vinculación con el narcotráfico. El reporte de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, según Guaidó, es evidencia de las violaciones y crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro. Denuncia que ha llevado a Estados Unidos al Consejo de Seguridad de la ONU bajo la administración Trump. Joe Biden, candidato presidencial demócrata, dejó entrever que seguiría esta política. Al tiempo que Juan Guaidó habla sobre la crisis humanitaria venezolana y de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Maduro, reafirmo mi compromiso de apoyar al pueblo venezolano. Van a ver ahora la situación que viven cientos de venezolanos precisamente que regresan estos días desde Colombia a su país. Se fueron impulsados por la crisis económica. Ahora regresan de nuevo, lo hacen a pie, no tienen dinero ni para pagar el transporte. 3 días ya caminando y se nos está haciendo fuerte. Tenemos que perseverar hasta llegar al sitio de nuestro destino. ¿Qué esperan hacer en Ecuador? Trabajar. Allá la inflación está muy fuerte, no se consigue trabajo, no se consigue para comer tampoco, no hay gasolina. Muchos van con sus hijos pequeños, caminan día y noche por esta autopista llamada Troncal del Caribe. Algunos ni siquiera tienen para pagar agua o comida. Se animan unos a otros a acabar los kilómetros que les separan de sus destinos. Han escuchado, algunos se van a Ecuador, donde esperan encontrar trabajo, pero otros regresan a casa, donde la situación es muy complicada. Porque no se van a encontrar en Venezuela con una situación mejor. A día de hoy, de hecho, la diferencia social allí es abismal. Se ha convertido en un país donde solo hay pobres y una pequeña parte de ricos. Nos lo amplía Adriana Núñez desde Caracas.
En Venezuela, la clase media prácticamente se ha extinguido en los últimos 10 años. De acuerdo con un estudio de la firma ANOVA, la población que ocupa este estrato socioeconómico pasó de ser en 2010 el 62% de las familias a apenas representar en 2019 el 5% de los ciudadanos. La investigación también reveló que en 2010 las familias de clase media percibían alrededor de $830 mensuales en el año 2010, mientras que en 2019 pasaron a ganar apenas $195 por mes. El economista jefe de la firma ANOVA, Omar Zambrano, advirtió que las familias de clase media se han visto obligadas a vender pertenencias como joyas o automóviles para poder pagar tratamientos médicos o incluso poder pagar la comida. Dice también el economista Omar Zambrano que el capital fundamental que conserva la clase media venezolana son sus estudios. La mayoría de ellos tienen educación superior e incluso de posgrado, pero muchos han decidido emigrar justamente porque ya no pueden sostener el nivel socioeconómico que tenían años atrás y que les permitía pagar por viajes o recreación. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Televisión Canaria. Las sesiones de organismos o parlamentos de muchos países, lo han visto, se realizan de forma virtual y esto está dejando muchas situaciones curiosas. En Argentina no ha gustado nada lo que hizo un diputado del Congreso Nacional. Fue durante un pleno virtual. El resto de diputados se percataron sin dar crédito de lo que hacía Juan Emilio Ameri. Sin ningún reparo empezó un juego sexual con una mujer que lo acompañaba con la cámara de vídeo activada, evidentemente. El diputado se enfrenta de momento a una suspensión de 180 días, aunque ya ha dimitido. En un momento estaba desconectado. Y la policía de Brasil investiga esta fiesta ilegal también de barcos y yates de lujo. Ha ocurrido en Garujá, que duró hasta 12 horas. Se cree que está conectado con uno de los grupos criminales más grandes de Sao Paulo, el grupo PCC, que según las autoridades envía una tonelada mensual de cocaína fuera del país. Y hasta 3 niveles de controles sanitarios pasaba la carne que se consumía en un colegio de Colombia, una carne que en teoría era de vaca, pero que en realidad era de burro o de caballo. Y durante un tiempo los niños de este colegio de Santander en Combio estuvieron consumiendo este tipo de carne. Las autoridades trabajan para esclarecer lo que ha pasado y sobre todo tomar medidas. La pesca del calamar es una de las más codiciadas en aguas cercanas a Ecuador, Perú, Chile o Argentina. Se denomina la ruta del calamar gigante. En torno a ella hay hasta un mercado ilegal. La denominada millonaria Ruta del Calamar Gigante, que involucra en las costas de Ecuador, Chile, Argentina y nuestro país, es recorrido por varias flotas extranjeras que van en busca de la apreciada carne de este animal. Según la Marina de Guerra, estas embarcaciones provienen en su mayoría de China, pero también hay españolas, taiwanesas y coreanas. Un trayecto que está marcado por la polémica y que cada vez que se avisora un barco cerca al mar peruano, se encienden las alarmas. A través de los sistemas de identificación automática, nosotros podemos percibir dentro de la aeronave aquellas embarcaciones que se encuentran trabajando de manera regular dentro del dominio marítimo nacional. Precisamente hace unos meses las autoridades argentinas detuvieron una de estas embarcaciones y el operativo terminó incluso en disparos al aire. En otra oportunidad, Ecuador también reportó la presencia de estos buques asiáticos pescando cerca de las Islas Galápagos. En tanto, en nuestro país, el Comité para el Manejo Sustentable del Calamar ha denunciado que si bien estos buques no entran al territorio peruano, son los pescadores locales los que les venden pota en alta mar. Es por eso que cada año en el Perú se extraen ilegalmente 50.000 toneladas de calamar. Estas imágenes son toda una esperanza para una especie en peligro de extinción. En China hasta 3 veces han podido grabar paseándose por esa carretera este tigre de Bengala salvaje. De esta especie, según los expertos, no quedan ni 2.000 ejemplares. En todo el mundo se celebran hoy concentraciones en una acción global por el clima. Esto en Suecia, la activista Greta Thunberg se ha sumado a la protesta marcada por las medidas de seguridad por la pandemia. También se han sumado desde el Ártico los activistas de Greenpeace. Y van a ver lo sorprendente del estado en el que se encuentra un lago en Paraguay. Está completamente teñido de rojo. Nos cuentan las razones desde nuestros aliados de Telefuturo.
Luego de casi 2 meses del cierre de la empresa procesadora de cueros, presunta responsable de la contaminación de la laguna Cerro de Piqueteco Limpio, las aguas siguen presentando una alta contaminación. Sin embargo, los productos químicos que ocasionaron el desastre ecológico ya no se desechan aquí. Volvimos al lugar y aún se percibe el olor nauseabundo que despide la laguna, que se va secando a consecuencia de la sequía. Este jueves, funcionarios del Ministerio del Ambiente, en compañía de técnicos y especialistas, realizarán los trabajos de planificación para la recuperación de la laguna. Prácticamente 6 meses de lucha, estamos ya con la denuncia, todo esto por los montajes de peces muertos, todo eso, y ojalá que se solucione, porque es preocupante ahora que, gracias a Dios, no por la sequía, no le afecta a ninguno vecino, porque si viene una lluvia o una crecida de esto, se va a esparcir, y en eso estamos, como te digo, gracias a Dios no está lloviendo y sigue nomás así la laguna. Ahora la empresa está inhabilitada todavía. Y no está trabajando más, hasta ahora ya dejaron de trabajar y por eso justamente bajó muchísimo el agua ahora de esta agua que está contaminada. La contaminación de la laguna Cerro tuvo repercusión internacional cuando el actor Leonardo DiCaprio denunció el hecho a través de sus redes sociales. También alertó a varios empresarios extranjeros con intenciones de invertir en el país. En Río de Janeiro, en Brasil, tampoco van a celebrar su tradicional desfile de carnaval en febrero. El próximo año la decisión la han tomado las escuelas de samba como consecuencia de la pandemia. La actualidad marca los contenidos muy pendientes de la reunión que mantienen en estos momentos el Servicio Canario de Salud para evaluar los datos de contagios en Canarias. En el Telenoticias 1 se lo vamos a contar, pero Isia Pérez, ¿en qué más noticias trabajamos ya? En redacción estamos trabajando cómo la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que se encargaba de introducir en Canarias desde África grandes cantidades de hachís, cocaína y heroína. Seguimos con sucesos porque en Gran Canaria continúa el juicio por la muerte de Yurena López, esa joven gran canaria de 22 años. Hoy los expertos han relatado cómo hallaron su cadáver. Y si hablamos de justicia, justicia para los vecinos de Las Chumeras en Tenerife, después de 11 años de lucha, podrán ver cómo esos 10 bloques de viviendas son destruidos y reconstruidos. Todos estos contenidos y muchos más se los contamos a continuación en el Telenoticias 1. Pues terminamos aquí Atlántico Noticias. Si tienen alguna historia que contarnos pueden hacerlo refiriéndose al correo electrónico atlanticonoticias@tvcanaria.tv. Y ahora se quedan ya con las noticias del día en el Telenoticias 1. Hasta el lunes.